Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y les invito, amados hermanos, a ir al libro de los Jueces, al capítulo número 6. El libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, el capítulo número 6. Leemos un texto, son dos textos de la palabra de Dios. ¿Lo tienen, amados hermanos? Saludamos también, aprovecho que estamos de pie para saludar a nuestro presidente, pastor José Arturo Soto, que estará llegando en pocas horas. Gloria a Dios. Y amados hermanos, también reciban saludos de mi amada esposa para todos ustedes. Gloria a Dios, y hablé con ella y le envía saludos. Chile es el lugar donde nosotros pasamos nuestra luna de miel. Ella nunca se va a olvidar de Chile. Y ella ha venido acá, gloria a Dios. Conoce Chile, y Chile es un país en donde viven muchos peruanos. Muchos peruanos viven en Chile, y por eso es un país que para nosotros, bueno, es un país hermano, pero somos vecinos, hermanos, ¿no? Gloria al Señor. Y Chile, bueno, aquí la obra ha desarrollado, gloria al Señor. Como dije, a veces el desarrollo no es tanto numérico, pero cuando desarrollamos bases y cimiento es importante. Yo creo que es lo más importante, hermano. Alabado sea el Señor. Porque, como dije, hay denominaciones, hay grupos que son intermitentes, se encienden y se apagan, pero hay que pensar, gloria a Dios, que si nosotros sembramos y ponemos bases, cimientos, gloria a Dios, una buena cimentación, entonces el edificio que construyamos, por muy alto, muy grande que sea, no se va a derribar, porque tiene cimiento. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Quiero saludar también al pastor Mario Lima, nuestro oficial que llegó en la madrugada. Ha estado, gloria a Dios, bien trajinado, vienen de Venezuela. Ya nos estará testificando, ¿no? Las maravillas que Dios ha hecho en Venezuela, hermano. La obra está muy linda en Venezuela, gloria a Dios. Y bueno, saludar a también todos los pastores que han venido de diferentes países, las delegaciones donde han venido, los pastores de Perú. También ha venido un grupo de pastores, el pastor Teófilo Estrada Maiz, que viene con un grupo de pastores de Perú, y también el pastor Joel Verástegui de Brasil, pastor de Obando de Panamá, pastor el supervisor de Argentina, la delegación de Bolivia, los hermanos Valenzuela, y bueno, una linda delegación de Bolivia, país hermano también, hermano. Gloria al Señor, Dios lo bendiga. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6. Gloria a Dios, el verso 11 y el verso 12, y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oremos, hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos las gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la adoración, te damos toda la alabanza, Señor, en esta noche. Gracias por esta gloriosa convención, por este ambiente espiritual tan maravilloso, Señor. Gracias. Bendice a tu siervo Gerardo, bendice a tu sierva Marisa, todo el trabajo aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento, hermanos, alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios en esta noche. Quiero tocar el tema, gloria a Dios, dispuestos a cuidar nuestra era. Dios nos ha dado nuestra era. La palabra era es una palabra que usted la puede interpretar de dos maneras, ¿no? Cuando escucho la palabra era, puede tener una interpretación en tiempo. Una era es un periodo de tiempo, pero también es una palabra
que tiene un significado agrícola, o sea, puede ser una parcela, puede ser un campo de cultivo. Una era generalmente es un campo de cultivo. Entonces, cuando mencionamos aquí y se menciona la palabra era como 6 veces en la Biblia, se refiere, gloria a Dios, en este caso, se refiere a una porción de un territorio agrícola. Cuando yo digo que, bueno, que nosotros debemos cuidar nuestra era, en este caso se refiere a nuestro territorio, o sea, lo que Dios nos ha dado. Porque aquí, en el contexto, en el texto que nosotros vamos a leer, pues dice la palabra de Dios que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, vemos a un hombre llamado Gedeón, joven, que estaba, gloria a Dios, sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, esto es lo que la interpretación que yo quiero darle, porque aquí no se menciona la palabra era, pero se menciona en el verso 37. O sea, en realidad, hermano, una era pequeña, un lagar, es un lugar en donde se pisan las uvas, y es un lugar muy pequeño. Un lagar puede ser pues el tamaño de 2 por 2 metros. Eran lugares muy pequeños en comparación con una era. Una era podía medir 10, 12, 15 metros de diámetro, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Más adelante dice que Gedeón, escuche bien, cuando le pide al ángel de Jehová que le confirme si Dios le iba a dar la victoria, le dice: yo tengo un vellón y lo voy a poner en la era. Se menciona la palabra era, que estaba en su casa, que era ese mismo lugar pequeño, gloria a Dios. Y entonces, ¿es era o es lagar? Usted dirá, ¿a qué se refiere la Biblia? Bueno, en realidad se refiere a una era pequeña. Ahora, ¿y por qué en la casa de Gedeón había una era pequeña? Usted se pondría a pensar, es que no había espacio, como aquí nosotros en nuestras ciudades a veces vivimos con falta de espacio, especialmente en las urbes, en las grandes ciudades. El metro cuadrado pues es muy valioso, pero en el campo no, hermano. En el campo uno puede tener disponibilidad de mucho territorio. ¿Cuál era el problema? El problema, gloria a Dios, era que por causa del pecado, por el descuido del pueblo de Israel y por cuanto habían desagradado a Dios, entonces ellos no podían, gloria a Dios, sacudir el trigo en las eras normales, porque se exponían a que los madianitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel y que eran los saqueadores y que eran los que ellos subyugaban al pueblo de Israel y que ellos se habían engrandecido, ellos vinieran y se llevaran todo el trigo. Lo que estaba haciendo Gedeón era cuidando su era, hermano. Era cuidando su trigo. Era que en otras palabras, era cuidar su sustento. Porque si eso se lo llevaban los madianitas, entonces ellos se quedaban sin comer, se quedaban sin pan, se quedaban sin desayuno, sin almuerzo, se quedaban sin alimento. Y nadie puede vivir sin alimento. Vivir sin alimento nos lleva a la inanición, nos lleva a la desnutrición y nos puede llevar a la muerte. Entonces el trigo, el alimento es vital, hay que cuidar nuestro alimento. Ahora, nosotros, y yo pienso que la palabra de Dios, y Dios nos da este mensaje y ha permitido que esto se escriba para que nosotros, hermano, aprendamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso, esto tiene una aplicación. O sea, cuando uno lee la Biblia, uno la aplica a su vida. Y yo entiendo que la aplicación es esta, ¿no? En primer lugar, que vemos un hombre cuidando lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. El otro aspecto que es importante es que este hombre era esforzado y valiente. Si el ángel de Jehová le dice a Gedeón, eres esforzado y valiente, es porque lo era, hermano. Él no era cobarde como otros que no cuidaban su era.
Otros por el tanto miedo y el terror que le tenían a los madianitas, que llegaban con camellos, dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando las personas o estos pueblos usaban camellos, era porque sus excursiones eran muy lejanas. O sea, usar un camello era un animal que no se cansaba y podía transitar cientos de kilómetros sin ningún problema. Bendito sea el Señor. Quiere decir esto, hermano, que venían desde lejos, porque decían: ahí hay un pueblo que está descuidado, un pueblo que no tiene protección, un pueblo que no tiene vallado, un pueblo que no tiene cerco, un pueblo que está con miedo, se mueren de miedo. Y ahí podemos nosotros apropiarnos de sus sembríos, de sus cosechas, de todo lo que ellos tienen. No hay ningún problema. Qué triste es que el pueblo de Israel, que llegó a ser una gran nación con un gran ejército y con la protección de Dios, luego queda reducido, hermano, al miedo, al terror. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra era. Alabado sea el Señor. ¿Cuál sería nuestra era? ¿Qué es nuestra era? Podemos decir, nuestra era es nuestra casa. Nuestra era, o sea, tu territorio, donde tú te mueves, el lugar que tú frecuentas, el lugar que es valioso para ti, lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado un esposo, Dios te ha dado tus hijos. Nosotros hemos aprendido a cuidar a nuestros hijos porque los amamos. Y las esposas cuidan a sus esposos porque los aman. Gloria a Dios. Y los esposos cuidamos de nuestras esposas porque las amamos, hermano. Gloria a Dios. Pero también hay otra era. Hay algo que para nosotros es muy importante. Nuestro hogar es importante, nuestra familia es importante, nuestro Perú es importante, pero nuestra iglesia es importante. O sea, para cada uno de nosotros, hermano, usted entiende el significado, el valor de su iglesia. Para mí, desde el día que me convertí, gloria a Dios, aprendí a valorar mi iglesia. Y entendí por qué es importante la iglesia para nosotros. Porque la iglesia es el lugar donde comemos espiritualmente. La iglesia es nuestro comedor espiritual, o sea, es el lugar a donde nosotros vamos continuamente, gloria a Dios, todas las semanas, varios días a la semana, mañana, tarde y noche. A veces nuestras propias familias, mi mamá me llegó a decir: lo único que te falta es que te lleves tu cama a la iglesia. Yo sé que a varios de ustedes se lo han dicho también, ¿no? Porque la gente no entiende, hermano, que para nosotros la iglesia es importante. Y los hermanos aprendemos el valor de la iglesia, el significado de la iglesia. Y aprendemos a apoyar la iglesia, apoyar al pastor de la iglesia, a orar por el pastor de la iglesia. Porque en la iglesia también nosotros creamos una comunidad. Tenemos amigos, tenemos personas con las que nosotros nos frecuentamos y con los que nos sentamos y recibimos la palabra. Pero que también esos hermanos son bendición para nosotros, porque esos hermanos nos cuentan sus problemas, le contamos nuestros problemas y luego hacemos oración unos por otros. La vida de iglesia, hermano, es algo maravilloso. Todo lo que somos parte de una iglesia y hemos crecido dentro de una iglesia, entendemos el gran valor de una iglesia. Alabado sea el Señor. Así que para nosotros, gloria a Dios, la era que más tenemos que cuidar, aparte de nuestro hogar, nuestra familia, es nuestra iglesia. Nosotros diríamos cuidar la obra, ¿no? Nosotros, cuando ya uno va teniendo más responsabilidad en la obra, o sea, va teniendo ascendencia o contacto con más pastores, cuando yo no era oficial, solo tenía que ver con mi país. Cuando era un creyente, yo tenía que ver solo con mi iglesia. Pero luego empecé a ser pastor. Dios me llamó al ministerio. Y luego fui presbítero, hermano.
Entonces ya no era solo mi iglesia, era el grupo de iglesias que conformaban mi presbiterio. Luego también el trabajo de la obra a nivel nacional, ya no solo la iglesia era mi grupo, era toda la obra a nivel nacional. Esa era mi era. Luego cuando empezamos a tener visitas internacionales, llegaba el pastor Gerardo, llegaba el pastor Henao, el pastor Soto, el pastor Jorge Álvarez, el pastor Rubén Concepción, el pastor Ortiz no llegaba y nos hablaba del avance de la obra, el crecimiento de la obra a nivel mundial. Entonces nuestra visión de nuestra era ya no solo era Perú, sino era todos esos países a donde la obra había llegado, hermano, para ganar almas para Cristo. La obra del movimiento misionero mundial, Dios no inspiró al hermano Ortiz y le dijo: quiero que levantes una obra para que se pelee con otras iglesias. Eso no sería de Dios. Cuando el Señor inspiró al hermano Ortiz, hermano, lo inspiró porque este es un mover del Espíritu para que el hermano Ortiz fuera y predicara el evangelio a todas las naciones y se ganara a gente que está en la delincuencia, a hogares destruidos, a hombres que están en la brujería, en la hechicería, en el alcohol, en el vicio, a gente que está sin Dios, que está perdida, corrompida. Esa era la visión que Dios le dio al hermano Ortiz: ganar almas para Cristo. Gente que estaba en las garras del diablo, que estaban en tinieblas, como dice la palabra de Dios, esos fueron trasladados al reino de luz, hermano. Esa es la visión de la obra. Nunca la visión de la obra fue: vayan y saquen gente de la Asamblea de Dios, sáquense gente de la Alianza, sáquense gente de los bautistas, váyanse, háblenle mal de sus iglesias para traerlos para acá, porque eso no es decente, no es honesto. Gloria a Dios. Nosotros nunca haríamos eso, hermano. O sea, si hacemos eso, no somos obra de Dios, sería una obra de la carne. Cuando una obra es de Dios, gloria al Señor, y hay respaldo de Dios, entonces por eso Dios levantó esta obra y Dios levantó al hermano Ortiz. Y nosotros, ¿por qué estamos en esta obra? Porque hemos captado esa misma visión, ese mismo trato de Dios con el hermano Ortiz. Yo lo capté también. Yo dije: yo me quiero sumar a este trabajo, yo siento contribuir con este trabajo, yo quiero ser parte de este ministerio. Me gusta lo que se está haciendo, me gustan esos mensajes, me gusta cómo llega la palabra, cómo traza la palabra, la profundidad de la palabra. Eso fue hueso en mi hueso, carne en mi carne. Y cuando empezaron a llegar otros pastores, entonces uno se va entretejiendo dentro de la obra. Y en nuestra era, hermano, en nuestro territorio, en nuestro campo, gloria a Dios, preparándolo ¿para qué? Para pelearnos con otros concilios. No, gloria a Dios, para pelearnos con los testigos de Jehová, con los mormones. No, eso no es nuestra misión. Nuestra misión es predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Hermano, entonces Dios nos ha dado nuestra era, Dios nos ha dado nuestro territorio. Quiero decirle, cuando yo llego acá, me siento parte de ustedes. O sea, me siento que estoy en mi iglesia. Y cuando el pastor Gerardo llega a Perú, gloria a Dios, lo sentimos como parte de nosotros, hermano. Cuando llega el pastor Henao, cuando llega el pastor Mario Lima, cuando llega cualquier pastor, nos da gozo, nos da alegría que nos visiten, porque son parte de nuestra era, son parte del territorio que Dios nos ha dado. Fíjese cómo va creciendo nuestra visión, hermano, y cómo va creciendo la visión de cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso quiero decirle que Dios nos ha dado una era grande, Dios nos ha dado un territorio grande. Este territorio está creciendo, se está expandiendo. Hay algunos que a veces están con nosotros, ya no están, pero bueno, es decisión de ellos. Yo ni voy a tocar ese tema, pero eso siempre ha pasado, en todo lugar ha pasado eso.
Lo importante que la obra siga avanzando. Alabado sea el Señor. Lo importante, hermanos, es que la obra se esté expandiendo y se está fortaleciendo, porque no es solamente crecer, sino es fortalecerse, porque un crecimiento débil es peligroso, es malo. Pero yo veo que hay un crecimiento sostenido, porque fíjese, estamos viajando con los pastores a diferentes convenciones en donde, si comparamos a la obra con un árbol, ese árbol ha sido sacudido, remecido. ¿Para qué? El diablo lo remece para tumbarlo, para que ese árbol esté. Pero luego de ese remesón, gloria a Dios, vamos y vemos el árbol y hay más fruto. Es lo que ha pasado acá. Si esto lo vemos totalmente lleno, es porque hay más fruto, hermano. No estamos inflando globos, no estamos exagerando. Véalo, hay más fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hay buena base, pero hermano. No importa que los árboles tienen que ser remecidos. Para eso están diseñados. Cuando un árbol tiene raíces profundas y bien hacia abajo, no importa que vengan huracanes, tifones, lo que sea, ese árbol no va a caer. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿qué es nuestra iglesia? ¿Cuál es el concepto de nuestras iglesias? Nuestras iglesias son refugios del Señor contra el pecado y la perdición. O para protegernos del pecado y de la perdición, Dios levanta iglesias, levanta bastiones, levanta baluartes. Gloria a Dios. En Ezequiel 22:30 quiero citar este texto que para mí es importante, relacionado con nuestra era que Dios nos ha dado, con el área de trabajo que Dios nos ha dado. En Ezequiel 22:30, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice: y no lo hallé. O sea, fíjese, Ezequiel está hablando en un contexto de juicio, está hablando en un contexto en que el pueblo de Israel estaba mal. Pero nosotros que tenemos entendimiento y que Dios nos ha dado la palabra de Dios para poder interpretar la palabra, entonces este es el sentido malo, esta es la reprensión que Dios le da. Quiere decir que Dios quería que hayan hombres, no que se pusiesen al frente de Israel, que hiciesen vallado. Dos cosas menciona la palabra de Dios acá, y lo menciona el profeta. Dice: hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea, delante de Jehová, porque Jehová venía contra el pueblo de Israel, ¿no? O Jehová enviaba ejércitos o permitía que los ejércitos se levantaran contra el pueblo de Israel y no había nadie que pusiese vallado. O sea, Dios soltaba al pueblo de Israel, pero entonces, ¿quién defendía al pueblo de Israel? Y acá hay dos aspectos, hermano. La palabra vallado, ¿qué es un vallado? Es una valla, es una pared, es un muro. El vallado tiene que ver con el sistema de defensa. Fíjese cómo Dios en sus mensajes es bien específico. Habla de un sistema de defensa. La iglesia tiene que tener un sistema de defensa. La iglesia tiene orgánicamente, naturalmente, bajo el poder del Espíritu Santo, cuando la iglesia es sana, hermano, cuando la iglesia traza la palabra, cuando la iglesia busca de Dios, automáticamente se va creando un sistema de defensa muy poderoso. La palabra de Dios, fíjese, cuando Dios reprende a los falsos profetas a través del libro del profeta Jeremías y también el profeta Ezequiel, gloria a Dios, dice a los profetas, le dice: ustedes, en vez de tener falsa profecía, ustedes lo que tenían que haber hecho es levantar un muro alrededor del pueblo. O sea, las falsas profecías, hermano,
En otras palabras, son muros de plástico, son muros de yeso, son muros de cartón, son muros de arena. Y Dios le dice que si los profetas daban la verdadera palabra de Dios, entonces se iban a levantar muros fuertes, de roca sólida. Y un muro fuerte es un sistema de defensa poderoso, hermano. Gloria a Dios. En segundo lugar, gloria a Dios, quiero decirle en primera de Timoteo 3:15, mire lo que dice la palabra, para que si tardo, Pablo dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le dice Pablo a Timoteo. Ahora, le da una definición de la casa de Dios. Entienda qué es la iglesia, hermano. ¿Qué entiende usted por la iglesia? ¿La iglesia es un lugar solamente de reunión? No, la iglesia es un refugio. La iglesia, gloria a Dios, dice que es para que yo tardo. Si tardo, tú tienes que conducirte en la iglesia de Dios. Y le dice, acuérdate que la iglesia de Dios o la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa una columna, hermano? Esto es una columna. Estos son columnas que sostienen. Las columnas son fundamentales. Pero también dice columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad que irradia el mundo entero, la verdad que se predica en el mundo entero, ¿sobre qué está sostenida? ¿Quién sostiene la verdad del mundo, hermano? ¿Quién sostiene las verdades en el mundo? La iglesia de Oxford, la iglesia de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Santiago, la Universidad de San Marcos, los institutos científicos, el Instituto Científico de Massachusetts, el Instituto Max Planck de Alemania. No. Dice la palabra de Dios que la verdad en el mundo se sostiene en la iglesia. O sea, solo se puede conocer la verdad. No es a través de los grandes institutos, no es a través del gran conocimiento humano, no es a través de CNN, no es a través de la CBS, no es a través de los filósofos, sino es a través de la iglesia. La iglesia es la columna, la iglesia es la que sostiene la verdad. Y dice, y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte, hermano? Un baluarte es un bastión. Un baluarte es una fortaleza, es un lugar de defensa. Cuando los enemigos quieren avanzar, se encuentran con un bastión. Algunos dicen, somos el último bastión. Tal vez nosotros seamos el último bastión, pero somos un baluarte. O sea, ¿qué quiere decir un bastión? Hablando militarmente, es un lugar militar, es una fortaleza militar. Y un bastión no permite que el enemigo avance, porque el enemigo y su ejército quiere avanzar, pero hay un bastión ahí, puede ser pequeño, puede ser grande. ¿Qué es ese bastión? El diablo dirá, quiero avanzar, quiero que haya más borrachera. El diablo dirá, quiero que haya discotecas, que haya prostíbulos, que haya droga, que la gente se corrompa. Pero el diablo se encuentra con un bastión, se encuentra con una fortaleza. En la iglesia, hermano, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es el bastión de Dios. Y yo me siento feliz ser parte de ese bastión, porque muchos han claudicado, muchos han cedido al diablo, muchos han entregado a la corriente del diablo. Hay denominaciones, concilios que se han corrompido terriblemente, pero en esta obra hay un bastión, hermano. Esta obra es un baluarte. Generalmente en un bastión, en un baluarte, están los valientes. Están los que ha caído varios lugares, pero aquí no, un bastión es un lugar, como decir, el último lugar. Y el diablo dice, ya tengo casi todo, pero me falta llegar, y por ese lugar no puedo conquistar todo. Y ese lugar sigue dando el frente, sigue dando la batalla, sigue resistiendo, sigue peleando.
Alabado sea Dios. El diablo ataca con todo. El diablo dice: ahora voy a usar los medios de comunicación y voy a arrasar a la iglesia, voy a destruir a la iglesia. Y ese bastión sigue, gloria a Dios, vivo. Ese bastión, ese baluarte sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, ¿qué es un bastión? No? Es una construcción, un recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo. Y nosotros estamos en este baluarte. Somos un bastión, hermano. Somos un baluarte. ¿Cuántas denominaciones, cuántos grupos que vivían en santidad ahora ya no viven en santidad? ¿Cuántas denominaciones, cuántos grupos las mujeres no usaban aretes, no usaban collares, no se pintaban los labios, no se sacaban las cejas, no se pintaban el pelo? Porque hay gente que se avergüenza de las canas. Y hay mujeres ya dicen: estoy llegando a los 40, 50 y ya me están saliendo las canas. Y para que no me salgan las canas, para no verme vieja, me voy a pintar el pelo. Pero eso es vanidad, hermano. Es lo mismo que maquillarte, es lo mismo que pintarte los labios, es lo mismo que pintarte las cejas, es lo mismo que pintarte los párpados con los colores. La gente usa un montón de colores. Eso es vanidad. Como una mujer que diga: voy a usar pantalones, gloria a Dios, o minifalda. Eso ha pasado. Muchas iglesias dicen: vamos a aflojar un poco y vamos a no ser tan exigente y drástico. Algunos del diablo lo engañan y dicen: hay que tener sabiduría, hermano. Esa es una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Porque eso que dice vamos a tener sabiduría, lo que están dejando es que el mundo entre. Y cuando entra el mundo y el diablo, arrasa con todo. Pero esta obra, fíjese, es columna y baluarte de la verdad. Y se nota la diferencia. Usted ve a una hermana de esta obra y hay personas de otras iglesias. Yo no quiero decir el nombre. Hay iglesias, ¿no?, creyentes. Y bueno, en verdad que no parecen cristianos. O sea, uno dice, bueno, y cantan y dicen aleluya y dicen gloria a Dios, pero tienen el pelo corto como un varón, hermano. No. La Biblia dice que la mujer no se corta el cabello. Alabado sea el Señor. En eso somos baluarte, en eso somos un bastión. Si nosotros, mire, ahorita, hermano, en la guerra de Ucrania con Rusia, hay un baluarte, hay un bastión. Fíjese que todo Donetsk, que es una zona que está al norte de Crimea, que hay dos ciudades importantes que los rusos prácticamente tomaron todo, pero les falta para tomarlo todo. Hay una central nuclear, Mariupol, creo. Mariupol. Ese es un baluarte de los ucranianos. Los rusos han mandado cientos de tanques, han bombardeado, le han metido miles y miles de soldados, han mandado un montón de misiles, drones y todo, y Mariupol sigue en pie. Ese es un ejemplo de un baluarte. Yo no me meto en esa guerra, es un problema de ellos. Bueno, que nosotros no estamos en contra de la guerra. Pero Mariupol es un baluarte, hermano. Fíjese, le cae bomba, le meten tanque. Putin y todo su ejército, que es poderosísimo, lanza el ataque y lanza el ataque, lanza el ataque y vuelve a lanzar el ataque. Y Mariupol, que es un lugar chiquito, gloria a Dios, resiste. Y ya está desgastando al enemigo. Fíjese, la última estadística de la BBC de Londres es que le habían quitado a los rusos 450 tanques. Han perdido, gloria al Señor. Han perdido una cantidad de armamento tremendo. O sea, un bastión puede hacer tanto daño, claro que sí. El enemigo puede ser gigante, el bastión puede ser pequeño,
Pero si ese bastión está lleno de valientes, resiste. Alabado sea el Señor. Y quiero decirle, hay denominaciones que empezaron como nosotros. Empezaron enseñando la vida en santidad. Algunos dirían, no, pero hermano, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y qué cambio, hermano? Si hace 300 años la gente también se pintaba. Hace 700 años, 1500 años atrás, la gente también se pintaba. Alabado sea el Señor, la cara, las mujeres se pintaban y usaban vanidad. Y la Biblia menciona, y también en los libros de historia está. No, entonces, somos un baluarte, somos un bastión. La pregunta es, ¿queremos seguir siendo un bastión? ¿Queremos seguir siendo un baluarte? Estas convenciones son para eso, hermano. Esto es una asamblea. Nosotros nos estamos reuniendo para decirle, Señor, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos, le decimos, Señor, queremos seguir en tus caminos. Venimos, Señor, para repararnos. Venimos para mejorar. Venimos, Señor, para cambiar. Venimos para santificarnos. Venimos para arreglar lo que está mal. Pero lo más importante es que le decimos, Señor, queremos seguir siendo un baluarte, un bastión de la verdad. Si otros cambian, nosotros no cambiamos. Y la obra no ha cambiado. Y lo digo, díganme cualquier lugar del mundo, gloria a Dios, donde la obra ha cambiado. No, la obra en su totalidad sigue siendo un baluarte. Pero tenemos que seguir afirmando. Gloria a Dios. Otra cosa, cuando un pastor nuestro, cuando decimos que es un pastor, bueno, pues la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero la Biblia dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, la palabra irreprensible es intachable, sin mancha, que no tenga de qué avergonzarse. Si es un pastor adúltero, por ejemplo, qué vergüenza, hermano, que es un pastor que está predicando en su iglesia y llega una mujer y le dice, oye, sinvergüenza, tú te has acostado conmigo, o atienda a tu hijo que lo has tenido en adulterio. Es una mancha, es una vergüenza. Lo deja sin predicar, lo deja sin ministerio, hermano. ¿No? O un pastor que tenga una doble vida, que se emborracha, que se droga, que esté en acto de homosexualidad. ¿Cómo puede ser un pastor así? No puede ser un pastor así. En esta obra, gloria a Dios, siempre somos un baluarte por eso, hermano. Fíjese, Dios dice que tiene que ser un baluarte, ¿por qué? Porque si tú eres un baluarte de Dios, entonces Dios siempre te va a dar su apoyo y su respaldo. ¿Por qué es que Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque Dios respalda a su iglesia. O sea, Dios está con su iglesia. Si Dios suelta a su iglesia se vuelve polvo. El diablo, así como le pasó a los contemporáneos de Gedeón. ¿Por qué ellos estaban escondidos? Estaban aterrorizados, asustados. ¿Por qué? Porque perdieron el respaldo de Dios, hermano. Desagradaron a Dios. ¿Por qué es que Gedeón está echando el trigo, gloria a Dios, como dice aquí la palabra, está sacudiendo el trigo en un lagar chiquito escondido? Porque tenía como un techito y lo habían escondido para que no lo vean los medianitos. O sea, su campo, su era de trabajo, o sea, de cosecha era muy grande, pero como ellos estaban perseguidos, estaban miedosos, atemorizados, estaban aterrorizados, entonces su era se achicó, su lagar se achicó y era pequeño. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se caen y se vienen abajo las denominaciones? ¿Cuántos se caen y se vienen abajo las denominaciones? Cuando ceden ante el diablo. La palabra es la palabra. Mire, escuche bien. Jesús en una oportunidad le dice a los fariseos, Dioses sois vosotros.
Y los fariseos dicen: oye, ¿cómo tú estás diciendo que somos dioses tú? Como diciendo: ¿qué estás hablando, Jesús? Jesús le dice: no, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Dice: y por si acaso, léanlo bien, lo dice en tal lugar. Y le dice: y la palabra, Jesús dice, no puede ser quebrantada. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Le está diciendo: ustedes conocen la palabra, ustedes son fariseos, ustedes saben que la palabra no puede ser cambiada, no puede ser adulterada. Eso es lo que dice y ellos tuvieron que decir: sí, bueno, la verdad lo dice. La palabra no puede ser adulterada, hermano. La palabra no puede ser quebrantada. Si alguien dice, si la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, y el hombre de Dios tiene que ser irreprensible, mañana puede salir cualquiera y decir: no, pero no hay problema, no hay problema, eso es otra interpretación. No, la palabra no puede ser quebrantada. Esa palabra irreprensible nadie la puede cambiar, hermano. Esa palabra nadie la puede modificar, nadie la puede reinterpretar. Esa palabra significa que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible, pues intachable. Alabado sea Dios. Si nosotros cedemos en eso, si nuestros pastores son adúlteros y están en el púlpito, son pecadores y están en el púlpito, esta obra se viene abajo, hermano. Es como quitarle los cimientos a una casa. Es como decirle: fíjese, yo lo comparo a esto. Es como que si alguien venga acá y diga: bueno, quiten esa columna de ahí para que ellos puedan, para que haya una visión clara. Esa columna de ahí pueden quitarla. Pueden quitar esa columna de allá y la de atrás. ¿Sabe qué pasa? De repente estos dos se caen en el momento. Pero esto no va a durar ni 15, ni 20 días, ni un mes. Y esto se viene abajo. Porque se quitaron las columnas, se quitaron los fundamentos. Alabado sea el Señor. Así hay organizaciones que han quitado fundamento bíblico, doctrinal. Usted lo ve que vive, usted lo ve que están ahí, pero al final se van a venir abajo, hermano. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro fundamento. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras columnas. Alabado sea Dios. Tenemos que cuidar nuestra era, hermano. Pastores, tenemos que cuidar nuestra era. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces quiero ir avanzando. La otra palabra en Ezequiel, porque este es interesante. Gloria a Dios. Fíjese, en Ezequiel 22:30 se menciona el vallado, que hemos visto que es el muro de protección, es el sistema de defensa. Pero, gloria a Dios, también se menciona la palabra brecha. Ahora, ¿qué significa una brecha? Fíjese lo que significa una brecha, fíjese, hermano. Y pastores y todo lo que nos escucha. Un vallado es un sistema de defensa. ¿Sabe lo que es una brecha? Una brecha es una abertura. Es abrir una grieta. Es el rompimiento, ¿pero de qué? Del sistema de defensa del enemigo. O sea, la iglesia está diseñada no solamente para tener un sistema de defensa, sino la iglesia está diseñada para avanzar, contraatacar. Y cuando usted avanza y contraataca, entonces lo que usted tiene que hacer es romper el sistema de defensa del enemigo. Quiero que, para que me entienda mejor, cuando los ejércitos, el ejército, por ejemplo, de Israel y el ejército, gloria a Dios, de los filisteos, por decir, cada uno se ponía con sus escudos y hacían como una pared. Y los otros venían al frente con un escudo y venían y se ponían como una pared. Ellos tenían sus tácticas, uno encima de otro. Entonces ellos venían con una fuerza tremenda y se enfrentaban y chocaban. ¿Sabe quién perdía? El bando o el lugar
o los filisteos o los judíos, en donde se abrió una brecha, hermano. O sea, donde se abrió un hueco, por ahí se metían los soldados y entonces penetraban al enemigo y lo destruían. Uno no podía permitir que se le abra una brecha a uno, por eso estaban los vallados. Gloria a Dios. Pero uno tenía que atacar para abrir brecha. Por eso son los viajes misioneros. Por eso Pablo, cuando Pablo se convirtió a Cristo, Pablo empezó a predicar. Y la Biblia dice que Pablo se metía a la sinagoga y los confundía a ellos. Pablo testificaba de Cristo y entonces la gente dijo: nos están haciendo daño. La gente se está yendo con ellos. La gente se está convirtiendo. ¿Qué es eso? Que estamos abriendo brecha en territorio del diablo. Hermanos, pero para abrir una brecha, la obra tiene que estar sólida. Para abrir brechas en el sistema defensivo satánico, demoníaco, de pecado, la obra tiene que estar sólida, fuerte. Mire, en Perú habían algunos pastores que eran de denominaciones X. Ellos dijeron: el pastor Rodolfo predica de esa manera y avanza. Y entonces dijeron: nosotros vamos a predicar de esa manera y vamos a avanzar. Pero ellos se estrellaban contra una pared. Entonces decían: nosotros predicamos así, pero no avanzamos. Pero es que no es solo predicar así, hermano. Hay que tener una obra sólida, el respaldo de Dios. Alabado sea el Señor. Para hacerle hueco, para hacerle grieta en el sistema defensivo de los lugares satánicos, demoníacos, donde hay idolatría, donde hay paganismo, donde hay todo tipo de pecado, borrachera, donde hay inmundicia, hermano. La obra, gloria a Dios, para hacerle hueco, para penetrar, para filtrarnos en ciudades, países, en lugares en donde el diablo dice: aquí no entren, aquí no entren, aquí no entren, porque así es la guerra espiritual. El diablo sabe que va un misionero y el diablo dice: no hay que dejarlo entrar. Por eso, hermano, a veces han llegado misioneros al África y el diablo ha dicho: maten al misionero. Aquí en Sudamérica, los pastores llegaban a predicar a pueblos en Perú, en Colombia, y los sacerdotes llamaban a todo el pueblo para perseguir a esos pastores, para matarlos, para apedrearlos. Porque el sacerdote decía: viene la herejía. La herejía, ¿qué herejía? Nosotros predicamos la verdad, predicamos la Biblia, el Evangelio. Pero el diablo nunca se va a quedar tranquilo cuando llega un hombre de Dios, hermano. El diablo va a hacer frente con todo lo que tiene en sus manos. El diablo va a usar todo tipo de recursos, y de hecho que el diablo los tiene. El diablo usa prensa, el diablo usa periodistas, el diablo usa filósofos, el diablo usa todo lo que tiene que usar. Pero la iglesia, si se mantiene fuerte, le hace un hueco, le hace una brecha. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero decir una cosa, hermano. Cuando usted estudia, a mí me encanta estudiar la Biblia, la historia del apóstol Pablo. Estudiar la Biblia de Pablo es apasionante, porque mire, el apóstol Pablo cuando perseguía a los cristianos, dice la Biblia que era Saulo, Saulo iba con cartas de los principales sacerdotes. Saulo tenía el poder de ir a Damasco, escuche bien, porque es bueno leer la Biblia e interpretarla. O sea, usted puede leer la Biblia y no darse cuenta, porque la Biblia da un montón de datos y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Claro, hay que analizar la palabra. Y cuando la Biblia dice que Pablo iba a Damasco y él quería llevar a los de Damasco, llevarlos presos hacia Jerusalén, ¿cómo se puede hacer eso, hermano? Legalmente no se puede hacer, pero Pablo tenía tanto poder para hacerlo. ¿Y por qué Pablo tenía tanto poder para hacerlo? O Saulo. Porque el sistema religioso judío no solo era un sistema religioso, era un sistema político también.
ellos estaban totalmente aliados con Herodes, con Poncio Pilato. Lo tenían chantajeado a Poncio Pilato, porque Poncio Pilato era un gobernante de los tetrarcas y Poncio Pilato estaba a cargo de Judea. Y entonces Poncio Pilato tenía problemas con Roma, precisamente porque los judíos eran muy violentos, los judíos eran muy revoltosos. Y también Poncio Pilato había cometido muchos errores, los judíos sabían. Y Anás, que era el padre de Caifás, que era el sumo sacerdote, se turnaban, pero en realidad quien gobernaba todo era Anás. Anás tenía el control de todo. Anás lo tenía prácticamente contra la pared a Pilatos. Influenciaba en Herodes y todos sus descendientes. El sistema, el poder que tenía Saulo era un poder político, judicial, militar, porque él podía meterse, fíjese, ir a Damasco, es ir a Siria, y desde ahí traerlo a los cristianos hacia Israel, Jerusalén, presos. Es porque tenía un poder muy grande. De hecho que sí lo tenía, hermano. Alabado sea el Señor. Saulo era el orgullo de los judíos, de los judíos que estaban corrompidos. Era su punta de lanza, era la avanzada más poderosa que tenía. Pero ahí en su avanzada más poderosa, Dios les hizo una brecha, porque Saulo de Tarso, con esas cartas, porque mire, más adelante lo dice Ananías. Ananías, cuando el Señor le dice, cuando Saulo se convierte, el Señor le dice a Ananías, hay un hombre que se llama Saulo, él ha visto en visión que tú llegas y tú oras por él y él recobra la vista y recibe el Espíritu Santo. Fíjese que Ananías no dice, Señor, amén, Señor, yo voy a ir y voy a poner las manos sobre él. No, Ananías le dice, Señor, he oído de ese hombre, como diciendo, por si acaso, Señor, ese hombre ha hecho mucho daño a la iglesia. Y sé que tiene amistad con las autoridades religiosas de acá. Y tiene amistad con las autoridades en Jerusalén. Y tiene cartas. Y puede trasladar de aquí hacia allá sin ningún problema. Porque Ananías vivía en Damasco, hermano. Y Ananías era prácticamente la primera víctima a la que Pablo iba a decapitar o colgar o apedrear. Si Pablo llegaba a Damasco, Ananías era el líder de la iglesia cristiana en Damasco. Y fíjese lo que dice Ananías, ¿no? Dice, he oído, le dice. Y el Señor le dice, no te preocupes, ve. Le dice, ve. Como diciendo, no te preocupes, porque instrumento escogido me es este. O sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, tenía su avanzada. Tenía el control político, tenía el control militar, el control judicial, tenía todo el poder, hermano. La iglesia era un grupo pequeño de personas convertidas. Prácticamente era fácil aplastar a la iglesia, pero Dios hizo lo que Dios siempre hace. Hizo una brecha, rompió, gloria a Dios. Hizo una fisura en el sistema del diablo, hermano, del ataque del diablo. Le hizo un hueco tremendo. Y Dios, el Señor Jesucristo, se le presenta a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le dice, Señor, Señor. Primero dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo odiaba a Jesús. Usted se imagina cuántas veces Pablo maldecía a Jesús. Y ahí se encuentra con Jesús. Y Pablo se convierte, hermano. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea el Señor. Y el Señor le da las instrucciones y le dice que se vaya a Arabia, que esté un tiempo. Y Dios, hermano, lo vuelve ciego para que él vaya delante de quien iba a ser su primera víctima.
como para darle testimonio a Ananías, para alentar a Ananías y decirle: mira, Ananías, el que era tu enemigo, el que tú decías que era poderoso, ahora llega ciego, asustado, aterrorizado. Gloria a Dios. Hermano, Dios es el que hace brecha por nosotros. Cuando usted llega, predicadores, pastores, cuando llegamos a un pueblo y a veces hay oposición, se levanta el diablo. Nosotros necesitamos hacer brecha, porque si no, no entramos. Usted puede poner un local, usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no llega al corazón de las personas para que se salven, no hace brecha, hermano, porque esto es espiritual. Hay personas que piensan que solamente es poner un local, y eso no es así. Nosotros que estamos predicando, hermano, allí en Perú, usted sabe que la obra ha crecido mucho. Es verdad, pero hay lugares donde queremos entrar y la obra tiene que ser, y hay lugares que son bien duros y la obra no ha crecido de la noche a la mañana. Acuérdense que Perú ya va a tener desde el año 81, 83, gloria a Dios, 42 años. ¿Entiende? Entonces la obra, gloria a Dios, no es que de la noche a la mañana hay lo que hay. Han pasado largos 42 años, hermano. Y la obra al principio era pequeña, pero la obra fue avanzando y con su vallado y haciendo brecha. Y hacíamos brecha. O sea, íbamos a pueblos y rompíamos el sistema de defensa del enemigo. Y eso va a suceder aquí también, y está sucediendo. Tarde o temprano, hermano, hay que hacer brecha, fisura. Dios te va a respaldar, pastor, no te desalientes, no te desanimes. Yo lo veo que Dios lo está haciendo acá, en Bolivia, en Argentina. Me dio gozo escuchar al pastor de Argentina. La obra está creciendo mucho en Argentina. Pueden haber episodios, pero no hay que desanimarnos. Dios, hermano, es el que pelea por nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra era. Nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, gloria a Dios, nos enseña no que nosotros tenemos que deshacer las obras del diablo. Como nosotros, hermano, y cómo, mire, fíjese cómo el prospecto de la iglesia, o sea, cuando hablo de prospecto es como una iglesia tan pequeña, con un grupo pequeño de personas, pudo impactar a todo el imperio romano. ¿Sabe cómo fue? ¿Qué es lo que hizo brecha? ¿Qué es lo que hizo agujero en el casco de defensa del enemigo? El poder del Espíritu Santo, hermano. Si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, no vamos a avanzar, hermano. Alabado sea Dios. Es la verdad. Usted se puede matar ahí predicando y predicando, pero si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, no va a suceder nada, hermano. Cuando Pablo predicaba, había muchas religiones y más importante que la cristiana. Estaban los judíos, estaban los griegos, el sistema helénico era poderosísimo con todos sus dioses, el sistema romano con sus dioses. ¿Qué era la iglesia? Una religión más. Si la iglesia no tuviera el poder del Espíritu Santo, era una religión más del montón. Pero la iglesia tenía algo especial y tiene algo especial. Cuando la gente no quería escuchar a Pablo, cuando la gente no quería escuchar a los discípulos, cuando usted ve que ellos empezaron a salir en los viajes misioneros, ¿qué es lo que hizo brecha, hermano? ¿Qué es lo que rompió el sistema de defensa de Satanás? El poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los ciegos serán sanados, los endemoniados serán libertados.
Cuando Pablo llega a Creta y la gente, hay un naufragio, llegan y la gente lo rescata y dice, pobrecitos estos hombres, o sea, Dios, estos son tan malos que Dios no los quiere dejar vivir porque encima han naufragado. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Dios da testimonio de Pablo. Gloria a Dios. Y Bernabé, Pablo y Bernabé creo, ¿no? Y entonces están haciendo una fogata. Fíjese, están haciendo una fogata para calentarse porque el naufragio les trajo mucho frío. Y sale una víbora y se le prende en el brazo, en el cuerpo a Pablo. Y la gente dijo, ahí es cuando la gente dice, miren, este hombre tiene que ser malo porque es salvado de un naufragio y viene a morir mordido por una serpiente. Pero miren cómo Dios permite esas cosas. El diablo a veces ve que a uno le sucede algo malo, dice ya se va a morir, ya. El diablo se alegra, los enemigos se alegran. Pero a veces Dios suceden cosas terribles para Dios glorificarse, hermano. ¿Por qué? Porque la mordedura de la serpiente, el pueblo se alertó, dijo, ese hombre va a morir, y la gente lo calificó, ese hombre es doblemente malo. Pero esperaban, bueno, yo no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Oye, usted no muere. Habrán esperado 7 horas, este no muere y está normal, y está caminando normal, no se hincha, no revienta. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué tiene Pablo? Gloria a Dios. Y cuando ellos se dieron cuenta, ellos dijeron no. Ellos llegan a la conclusión, dice, estos son dioses en forma de hombre, dice. Y a uno, hermano, le pusieron, gloria a Dios, Apolo, y a otro le pusieron el nombre de Júpiter, el dios de ellos, el dios de los romanos, Júpiter. Este es Pablo, era Júpiter, y Bernabé era Apolo, viceversa. Y la gente vinieron con guirnaldas. Guirnaldas son como collares grandes de flores, hermano, que usan mucho allá en el Asia Menor, y para honrarlo, y le llevaron animales y quisieron adorarlo y dijeron, son dioses, Dios de... Ellos dijeron, no nos adoren, nosotros no somos dioses, hay un Dios todopoderoso. Pero gloria a Dios. ¿Qué es lo importante de esto? Que Dios dé un testimonio de ellos, hermano. El pueblo dijo, no, estos no son cualquier cosa. Esto es el poder, esto es algo maravilloso. Y así fue el viaje misionero. Venía una joven diciendo, estos son grandes hombres de Dios, y la reprendieron y se cayó y se enmudeció. Bendito sea el Señor. Y se le fueron los demonios. Y la gente se alarmó, y el dueño que ganaba plata con esa joven que era pitonisa divina, dijeron, la fuente de nuestros negocios se ha venido abajo. Estos son los culpables. Alborotaron el mundo entero. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Sanaron paralíticos, sanaron mudos, sanaron enfermos, resucitaron muertos, hermano. Eso es el poder de la iglesia. Alabado sea Dios. Eso es lo que le dio la fuerza. Y la iglesia siempre avanzaba bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. La única manera, hermano, gloria a Dios, de que nosotros podamos resistir, la única manera que nosotros podamos contraatacar es con el poder de Dios. Por eso hay tantos imitadores del Espíritu Santo. Por eso hay tantas personas falsas profetas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere desacreditar el don de profecía, para que no haya profecía en la iglesia, para que la gente se desaliente y diga, no, yo no quiero ser un falso profeta. Hermano, la iglesia necesita profecía. La iglesia necesita don de interpretación de lengua. La iglesia necesita don de lengua. La iglesia necesita dones, gloria a Dios, de sanidades, don de milagros. Gloria a Dios. La iglesia necesita el poder de Dios. El don de palabra y conocimiento, el don de sabiduría, gloria a Dios. El don de discernimiento de espíritus. La iglesia necesita esos dones, porque son los únicos dones contra los cuales nosotros podemos destruir el sistema del diablo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Lo único que hará que la gente se dé cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Que Nabucodonosor, el emperador más poderoso del mundo, se postrara delante de Daniel, un jovencito de 17 años. ¿Qué fue, hermano? El poder de Dios, pues, ¿no? Porque Daniel le dijo a Nabucodonosor qué había sido su sueño, que se había olvidado. Y encima le dijo: esto significa tu sueño, esto soñaste y esto significa tu sueño. Y Nabucodonosor cayó al piso y se arrodilló y rindió honores a un joven de 17 años, hermano. Luego vemos a Daniel, le hacen una trampa, le hacen un complot para desaparecerlo. Y Daniel no cede, fíjese, no cede ante el mandato del rey. Él sigue orando. ¿Cómo que no digan otros? No oren, hermano, no digan Dios, no alaben a Dios. Vamos a decir: no, hermano, por sabiduría está prohibido alabar a Dios, hay que esconderse. No, no, hay que seguir alabando a Dios, pues, hermano. No cortan la cabeza, no importa. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Los mandaron al foso los leones, gloria a Dios, y los leones no le hicieron nada. El rey mismo fue en la madrugada, al día siguiente, muy de mañana. El rey no durmió esa noche, buscaba cómo librar a Daniel. Y le dijo: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de esos leones feroces. Y Daniel sale, hermano, ileso, y le dice: sí, rey, mi Dios a quien yo sirvo me ha librado. Luego los jovencitos que hacen una estatua, dicen: hay que adorar la estatua, todos tienen que postrarse a ellos. Dice: yo no me voy a postrar, nosotros no nos vamos a postrar. Los acusaron, los señalaron, lo llevaron delante del rey y le dijeron: estos, rey, son desobedientes, no obedecen tus leyes. Y el rey se enfureció y le dijo: les doy una oportunidad. Ellos dijeron: no nos interesa, rey, no nos des tiempo ni chance, no vamos a adorar a tus dioses. Y si nos matan y si morimos, morimos. Y Dios los honró, hermano. Fueron metidos al horno de fuego y salieron ilesos. Y el rey, gloria a Dios, vio eso. El rey vio, y todo el pueblo vieron eso, hermano. ¿Qué es eso? Eso es poder de Dios. Al mundo no se le va a convencer con debates, con argumentos. Eso son cosas que nos pueden ayudar. Pero lo que hace que el mundo cambie de la noche a la mañana es el poder de Dios. Lo demás, hermano, es necesario. La iglesia necesita muchas cosas que estamos buscando, que nosotros queremos conocimiento de la palabra, interpretación. Todo eso sí es importante. Pero si no hay poder de Dios que va adelante, no vamos a hacer nada, hermano. Alabado sea Dios. Pero para que haya poder de Dios, hay que agradar a Dios. Porque yo me acuerdo desde el momento, en el tiempo que me convertí, salían los que decían: ¿quieres el don del Espíritu Santo, el bautismo? Repite, choc, 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 choc. Habla cualquier idioma, no hables castellano, haz gemidos. Ese es el Espíritu Santo. Es una falsificación. Que el Señor reprenda al diablo. Porque los dones son genuinos, hermano. Alabado sea el Señor. Quiero ir terminando. Gloria a Dios. Gedeón cuidaba su lagar. Fíjese, hay algunos datos, la diferencia entre el lagar y la era es pues que la era era más grande, el lagar era pequeño. Hay algunos datos que no puedo decir ahora, pero quiero decirlo, hermano. Termino con esto. Gloria a Dios. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Por qué el pueblo de Israel se empequeñeció? ¿Por qué el pueblo de Israel se ve reflejado en la era? Se reduce a un lagar. ¿Por qué tú te empequeñeces? ¿Por qué tú te reduces? ¿Por qué has venido a la miseria? ¿Por qué
gloria a Dios, ya no tienes el mismo gozo que antes. Te has apagado. Y eso nos puede pasar. Pero uno tiene que encenderse, hermano, bajo el poder de Dios. Pero el pueblo de Israel sí se había reducido. El pueblo se había escondido, porque dice la palabra de Dios, fíjese, gloria a Dios, los hijos de Israel, Jueces 6, 1, 2, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, se metieron a sus cuevas. ¿Cuántos de acá estarán metidos en sus cuevas? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque estás en tu cueva. A veces tu cueva es tu trabajo, no mi casa. Mi cueva es mi centro de estudio, mi cueva son mis amigos, mi cueva es la sociedad. Tengo reuniones, es tu cueva. No, tienes que venir a pelear al campo, a la iglesia. Gloria a Dios. En segundo lugar, fíjese, la Biblia dice que estaban desguarnecidos. Estaban asustados y estaban desguarnecidos. No tenían a Dios. El verso 3 de Jueces dice, capítulo 6 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. La amenaza permanente y constante causa estrés. Tengo mucho estrés, estoy muy estresado. Estoy muy estresado. ¿Sabe cuál es el mejor remedio contra el estrés, hermano? Yo le digo, no estoy mintiendo ni exagerando. Si usted se pone a buscar de Dios con todo su corazón y cae la gloria de Dios en su vida, y usted comienza a llorar como un niño y comienza a sentir la presencia de Dios, hermano, se le regula el nivel de sangre, se le regula la presión, se le regula todo. El mejor desestresador que hay es el poder de Dios, hermano. Alabado sea Dios. A mí me pasó hace muchos años. Trabajaba, atendía un trabajo en el diario donde yo trabajaba y tenía un pequeño negocio. Me recargué, ¿verdad? Me estresé. Y entonces un día, todavía no estaba casado, pues fui a buscar al pastor, porque se me metió en la cabeza y dije, la mejor manera de desestresarme, a veces la gente te dice, desestrésate, relájate, pero ¿cómo desestresar? Entonces se me metió en la cabeza y yo dije, voy a viajar. Me voy de vacaciones a un lugar y me meto en un hotel ahí 6, 7 días y el campo, y eso me va a desestresar. Y yo hablé con el pastor Rodolfo, le digo, pastor, estoy tenso, estoy cargado, estoy agotado. Y entonces el pastor me dijo, ¿y qué vas a hacer, hijo? Me dice, me voy a ir a un hotel, pastor, y me voy a meter ahí, y voy de viaje lejos, me compro un pasaje, ahí me voy a relajar todo lo que pueda. Y el pastor me dijo, bueno, hijo, tú puedes hacerlo, pero no te vas a relajar, me dijo. Lo mejor que haces, métete a buscar a Dios y ahí vas a sentir algo especial, hermano. Y lo hice, ¿no? Yo obedecí. Porque, ¿sabe qué, hermano? Amigo, yo lo digo, hay personas que en la iglesia no obedecen a sus pastores. O sea, hay gente que el pastor le dice A, ellos dicen B. El pastor le dice C, dicen D. El pastor le dice, anda por allá, y se van por allá. Yo le digo, no es por ufanarme, hermano, sino que por sabiduría bíblica siempre aprendí a obedecer la voz de mi pastor. Cuando uno obedece la voz de su pastor, siempre le va bien. Escuche, aunque el pastor se equivoque, el pastor puede equivocarse, pero por cuando tú eres obediente, Dios te va a honrar y Dios te va a ayudar. Entonces, en esos días,
Yo había escuchado unos mensajes bíblicos y me acosté. Gloria a Dios. Y me levanto, hermano, como a eso de las 4:30 de la mañana. Y yo dije, voy a orar. Y me puse a orar. Y en esa oración, gloria a Dios, cayó el poder de Dios. Hermano, estuve, yo no sé si fue más de una hora, no sé, pero no pasaba, hermano, el poder, era como un fuego, era como una corriente poderosa que me atravesaba por acá, me atravesaba, y era glorioso. Y yo lloraba, y lloraba, hermano, y venía el poder de Dios, venía como un fuego, y me atravesaba, y sentía un gozo, sentía el poder de Dios en mi vida, y volví a llorar, hermano, cuando me levanté del piso. Habían pasado horas. Me levanté nuevo, renovado, fortalecido. Yo sé que es importante irse al campo, yo sé que es necesario irse a relajar, eso lo necesitamos, no es que esté en contra de eso. Pero a veces usted puede irse al campo y va a llevar toda la carga al campo y no va a disfrutar el campo, va a estar mirando el río y va a estar con la carga acá. Va a estar mirando el campo lindo y usted no lo va a disfrutar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, gloria a Dios. El pueblo de Dios, gloria a Dios, estaban desguarnecidos. Fíjese lo que dice Jueces 6:3. Sucedía que cuando habían sembrado subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. En tercer lugar, la ruina, ¿no? La ruina. Primero viene el miedo, luego viene el fortalecimiento de tu enemigo, se hace gigante, te ataca, y luego viene tu ruina. Gloria a Dios. ¿Cómo era la ruina? Dice la palabra de Dios en el verso 4: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eso es ruina. Gloria a Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene arruinada a mucha gente, hermano, porque dejaron a Dios, dejaron de congregar, dejaron de buscar a Dios. Y el diablo los ha envuelto en chisme, los ha envuelto en muchas cosas, en pecado, los ha envuelto en adulterio, los ha envuelto en fornicación, los ha envuelto en pornografía, han vuelto a tomar, han vuelto a fumar. Lo que antes no hacían, lo vuelves a hacer porque estás en ruina. Ya no hay alimento espiritual, porque el diablo se lleva todo tu alimento, porque no, el diablo cada vez que quieres ir a la iglesia te pone un pretexto y ya no vas a la iglesia, y ya no vas a la iglesia, y ya no vas a la iglesia. Hay gente que dice: pastor, después de 6 meses voy a ir a la iglesia. Te mueres, hermano. Quiero decirle otra cosa. Gloria a Dios. La pandemia ha sido terrible, y durante la pandemia se han salvado muchas almas porque Dios ha tratado con ellas. Pero también muchos creyentes en pandemia le han fallado a Dios. Hay creyentes que no están, hermano, no estaban con la fortaleza espiritual, no estaban con la hemoglobina espiritual para quedarse en su casa tanto tiempo, y sucumbieron ante un adulterio, ante una fornicación, ante la borrachera, cuántas cosas. Hay creyentes que le han fallado a Dios en la pandemia. Alabado sea el Señor. Y el diablo los ha arruinado, hermano. Gloria a Dios. Ahora, quiero terminar. Dios, gloria al Señor, es un Dios de misericordia. Porque Dios, hermano, el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, pero para algo. Cuando Dios viene, viene por algo. Hemos visto el diagnóstico de Israel. Hemos visto qué es lo que estaba haciendo Gedeón. Estaba cuidando su era. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero
entonces el ángel de Jehová, en el verso 25 le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre. Fíjese, del hato de tu padre, o de la manada que tiene tu padre, el segundo toro de 7 años. Fíjese cómo le da el Señor los datos. Y derriba el altar de Baal. ¿De quién era el altar? Que tu padre tiene. O sea, eso nos grafica que Israel estaba corrompido. El mismo padre de Gedeón era un adorador de Baal. Qué terrible, hermano. Fíjese lo que le dice: y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gloria a Dios. El ángel de Jehová le dice: bota los altares, quema las imágenes de Baal. Hermano, como que Dios te está diciendo: quema lo malo que estás haciendo, rompe con el pecado, rompe con la mentira, rompe con esas ataduras. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, y con esto termino, y le dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. Fíjese, sacrifícalo en holocausto. ¿Y qué madera tenía que usar? Con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, como para que nadie se guarde esa imagen y diga: bueno, por si acaso ahí la tenemos, como para un respaldo, si falla lo de Dios, ahí tenemos. Hay gente que no le cree a Dios, hermano. Hay gente que no se la juega con todo. Hay gente que no se mete con todo. Hay gente que dice: si me falla la iglesia, tengo el mundo. Si me falla algo en la iglesia, ahí tengo un amigo, tengo una amiga, ese me va a ayudar. No, hermano. O eres o no eres. Alabado sea el Señor. Le dice: quema esa imagen y eso úsalo, gloria a Dios, como leña para que se queme totalmente. Gloria al Señor. Hermano y hermana, gloria a Dios. Hay que volver a levantar nuestro altar. Hay que edificar nuestro altar. No podemos permitir que el diablo, que el Señor lo reprenda, arruine nuestros altares, arruine nuestras vidas, arruine tu vida de comunión con Dios. Porque si el diablo te ha arruinado, arruinó tu altar, en el altar nuestro está la victoria. Todo lo que se vinieron abajo es porque su altar se vino abajo, porque ya no buscan de Dios, hermano. Grandes hombres de Dios se han venido abajo porque no tienen altar. ¿Qué es un altar? Es un lugar donde usted busca a Dios, donde usted tiene comunión con Dios. ¿Cuál es tu altar? La televisión. ¿Cuál es tu altar? Las redes sociales. Tu altar son tus amigos. Tu altar es tu trabajo. No, hermano. Tu altar es buscar a Dios de todo corazón. Póngase todo de pie. Y en esta noche yo le quiero decir a todos aquellos que le dicen: Señor, quiero renovar mi altar. Renueva tu altar. No tengas vergüenza. El diablo te va a decir: ¿qué van a decir de ti? No importa, hermano. Si hay que renovar nuestro altar, tenemos que renovarlo. Dios quiere que renovemos nuestro altar. Porque si tu altar está descuidado, eso es lo que marca todo, eso es lo que define todo. Porque si tu altar está en el piso, entonces ya te estás yendo a los Baales. El diablo te va a poner en tu altar otro altar. Si tú has dejado el altar de Dios, el diablo te va a poner un altar de Baal en tu casa. Y ya no vas a ser fiel a Dios. Si eras fiel a Dios y llorabas y te quebrantabas en las alabanzas, en los cultos, y sentías la presencia de Dios, pero ahora
Sientes que ya no sientes la presencia de Dios. Como que te has quedado solo, como que Dios te ha dejado. Dios no te ha dejado. Es que tu altar está descuidado. Arregla tu altar, hermano. Pon la leña, pon el sacrificio. Arregla tu cuenta con Dios. Dile: Señor, yo quiero serte fiel. Dile: Señor, yo quiero servirte. Y serás una bendición en la iglesia. Y cuidarás la era de tu hogar, de tu familia. Por eso el diablo ha arremetido contra tu familia. El diablo ha arremetido contra tu vida. O tal vez contra tu iglesia. Gloria a Dios. Pero tú tienes que poner un vallado. Y tú tienes que, gloria a Dios, ponerte como una brecha contra el diablo. Pero todo está en el altar. Arregla tu altar. Pídele perdón a Dios. Prométele a Dios. Dile: Señor, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Dile: Señor, a partir de ahora voy a buscarte, Señor. Voy a romper con lo malo. Voy a romper con cosas que me alejan de ti. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere lo mejor para ti. Si todos nuestros altares estarían arreglados, hermanos, ¿cuántas vidas se salvarían? Si tú arderías como una antorcha de fuego, ¿cuántos vecinos tuyos, cuántos compañeros de trabajo, cuántos familiares serían impactados? Impactaríamos tu ciudad, tu barrio, tu centro de trabajo. Todo sería diferente. Todo va a ser diferente si arreglamos nuestro altar. Para eso Dios nos ha convocado, para arreglar nuestras cuentas con Dios. Dile: Señor, perdóname. Dile al Señor: Señor, ayúdame. Dile a Dios: Señor, cambia mi vida. Ayúdame, Señor, fortaléceme, tócame. Lléname con tu Espíritu Santo, dame los dones. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mira estas vidas. Tócalos, Señor, santifícalos. Llénalos, Señor, llénalos. Quita lo malo, quita lo que no sirve, quita lo que estorba, quita lo que está de más. Quita toda carga y todo peso que asedia, para que corran, Señor, y corramos con libertad esta carrera que tenemos por delante. Oh, Shamahala vaya. Oh, Shikamahala vaya. Oh, Shikita Mahala vaya Shabala. Oh, Samahita Haya Shabaya. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, glorifícate. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Llena, Señor, llena.